Hace millones de años, mucho antes de que el ser humano pusiera un pie sobre la Tierra, el planeta era un escenario de violencia sin precedentes. No la violencia azarosa del caos, sino algo más perturbador, más calculado, más oscuro. Los dinosaurios no eran simplemente depredadores, eran criaturas con comportamientos que desafían cualquier lógica evolutiva conocida, patrones de agresión que los paleontólogos modernos aún hoy luchan por comprender. Y la evidencia está grabada, literalmente, en sus propios huesos. Hace un par de años, un equipo de paleontólogos estaba examinando un cráneo de Tiranosaurio Rex, cuando encontraron algo que los dejó sin palabras. El cráneo estaba cubierto de marcas de mordidas. No unas pocas, no señales accidentales de un encuentro fortuito. Marcas sistemáticas, profundas, distribuidas por toda la superficie del hueso. Cuando los investigadores midieron el espaciado entre las heridas, la respuesta fue tan perturbadora como inevitable. Otro Tiranosaurio Rex había literalmente masticado la cabeza de este animal. Y lo más inquietante de todo, lo que convierte este hallazgo en algo verdaderamente escalofriante, es que la víctima sobrevivió. El hueso había comenzado a sanar alrededor de las heridas. Este animal, con la cara destrozada por las mandíbulas de otro de su especie, siguió caminando, siguió viviendo, siguió existiendo en un mundo donde sus propios congéneres eran capaces de morderle el rostro y dejarlo con cicatrices permanentes. Pero este no es un caso aislado. Esta no es una anécdota curiosa en los márgenes de la paleontología. Es el principio de un patrón que los científicos han ido descubriendo con creciente asombro y preocupación. Dinosaurios que se comen a sus propias familias, depredadores que cazan en manadas coordinadas, herbívoros que matan a sus atacantes con una precisión letal, comportamientos que, en cualquier contexto moderno, podrían describirse sin exageración como psicopáticos. Comencemos con el rey indiscutible del Cretácico, el Tiranosaurio Rex. Todo el mundo cree conocer a este dinosaurio. Ha protagonizado películas, ha llenado museos, ha poblado las pesadillas de generaciones enteras de niños. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe, lo que los libros de texto raramente cuentan con suficiente claridad, es hasta qué punto esta criatura era perturbadora incluso en relación con los estándares de su propio tiempo. Existe un cráneo de Tiranosaurio Rex llamado Stan, un nombre curiosamente doméstico para uno de los fósiles más reveladores jamás descubiertos. Cuando los paleontólogos lo examinaron por primera vez, observaron algo inquietante: orificios perfectamente circulares en la parte posterior del cráneo. No eran marcas de desgaste geológico, no eran fracturas producidas por el peso de millones de años de sedimento. Eran heridas de punción, heridas profundas que perforaban el hueso limpiamente con la precisión quirúrgica de unos dientes diseñados específicamente para aplastar materia ósea. Y cuando los investigadores midieron esas perforaciones, el resultado fue inequívoco. Encajaban perfectamente con los dientes de otro Tiranosaurio Rex. Stan había sido mordido en la cabeza por otro miembro de su especie, y había sobrevivido. El hueso se regeneró alrededor de las heridas, lo que en términos forenses significa que este no fue un enfrentamiento rápido, una emboscada mortal que terminó en segundos. Esto fue una sesión prolongada de violencia facial que Stan tuvo que soportar y luego cargar consigo durante el resto de su vida, con las cicatrices incrustadas en su cráneo como un testimonio permanente de su propia brutalidad social. Pero la historia no termina con Stan, lejos de ello. Cuando los paleontólogos comenzaron a examinar sistemáticamente otros cráneos de Tiranosaurio Rex con esta nueva perspectiva, los resultados fueron devastadores en su alcance. 324 heridas de mordida, distribuidas entre diferentes especímenes. 324. No son accidentes dispersos en el registro fósil. Son un patrón estadísticamente imposible de ignorar. Estos animales se mordían la cara entre sí de manera regular, casi rutinaria, con una asiduidad que habla de un comportamiento profundamente arraigado en su biología social. Y hay que entender qué significaba exactamente una mordida de Tiranosaurio Rex. Estos no eran dientes afilados diseñados para cortar limpiamente. Eran dientes en forma de banana, gruesos, robustos, capaces de ejercer una presión mordiente de entre 3.000 y 8.000 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para perforar la puerta blindada de un vehículo, suficiente para triturar hueso como si fuera cartílago. Imaginen eso aplicado deliberadamente al rostro de un congénere. Y luego está el canibalismo. Porque sí, los paleontólogos han encontrado huesos de Tiranosaurio Rex con marcas de dientes de otros tiranosaurios. Y estas no son marcas de combate, la clase de señales que deja una pelea. Son marcas de alimentación, el tipo específico de marcas que produce un animal cuando está extrayendo metódicamente carne de unos huesos.
cuando está comiendo. Han encontrado marcas incluso en huesos de los dedos del pie, lo que indica que una vez que se consumieron las partes más carnosas del cuerpo, el animal seguía allí, rebañando lo que quedaba. El dinosaurio favorito del cine popular, el icono del Cretácico, devoraba a los miembros de su propia especie. Ahora bien, si la historia del Tiranosaurio Rex nos habla de violencia social y canibalismo circunstancial, lo que sucedía en la Madagascar prehistórica eleva estas conductas a una categoría completamente diferente. Madagascar albergó en el Cretácico tardío a una criatura llamada Majungasaurus, un terópodo de tamaño mediano con un aspecto relativamente poco llamativo, que escondía, sin embargo, el honor dudoso de ostentar uno de los registros más impactantes de toda la paleontología. El Majungasaurus fue el primer dinosaurio en el que los científicos pudieron demostrar, de manera definitiva y con evidencia forense irrefutable, que el canibalismo no era una rareza, sino una práctica habitual. La metodología fue rigurosa. Los investigadores encontraron huesos de Majungasaurus con marcas de mordida. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero entonces hicieron algo que transformó el hallazgo en una prueba concluyente. Estudiaron esas marcas bajo microscopio, midieron el espaciado exacto entre las incisiones, analizaron la geometría de los arañazos paralelos dejados por los bordes serrados de los dientes, y luego compararon ese perfil con cada depredador conocido que habitó Madagascar durante ese periodo geológico. Nada coincidía, absolutamente nada, excepto los dientes del propio Majungasaurus. No era algún otro animal el que se alimentaba de los restos. Era el Majungasaurus comiéndose a otros Majungasaurus. Y este comportamiento no fue un episodio aislado. Los investigadores encontraron múltiples especímenes con la misma evidencia, lo que descarta cualquier anomalía individual y lo convierte en un patrón conductual, una característica de la especie. Algunos podrían argumentar que quizás se trataba de carroñeo oportunista, de animales que encontraban cadáveres de congéneres y aprovechaban los recursos disponibles, pero el contexto geológico de la Madagascar cretácica hace que esa distinción sea casi irrelevante desde el punto de vista moral. El entorno era árido, seco, despiadadamente hostil. Los recursos alimenticios eran escasos y la competencia por ellos era brutal. En esas condiciones, la línea entre el carroñero y el caníbal activo se vuelve terriblemente tenue. Lo que sabemos con certeza es que estos animales extraían carne de los huesos de sus propios semejantes con la misma meticulosidad con que lo habrían hecho con cualquier otra presa. Madagascar no era simplemente una isla en el Cretácico, era un lugar donde la especie devoraba a la especie, donde el mayor peligro que enfrentaba un Majungasaurus podría ser otro Majungasaurus. Pero el canibalismo motivado por la escasez adquiere dimensiones todavía más perturbadoras cuando lo observamos a escala colectiva, cuando no hablamos de individuos sino de poblaciones enteras. En Colorado existe un lugar conocido como la Cantera Morrison, un yacimiento de fósiles del Jurásico que los paleontólogos inicialmente catalogaron como un cementerio de dinosaurios ordinario. Un lugar donde varias especies murieron juntas hace 150 millones de años, durante algún episodio de adversidad climática. Luego empezaron a contar las marcas de mordida. De los 2.368 huesos excavados en ese yacimiento, un tercio presentaba señales de haber sido masticados. No por carroñeros modernos, no por los siglos de exposición, sino por otros dinosaurios. Y lo más revelador, el 17% de esas marcas provenía de otros alosaurios, incluyendo huesos de Allosaurus que habían sido mordidos por otros miembros de su misma especie. Carnívoros de 4 metros de largo y más de 1 tonelada de peso, depredadores que representaban la cúspide de la cadena alimentaria jurásica, devorándose entre sí. El patrón de las heridas lo dice todo. Cuando un depredador caza a una presa, va por las partes carnosas, los muslos, las costillas, el cuello. Pero en la Cantera Morrison encontraron marcas de mordida en huesos de los dedos del pie, en fragmentos de vértebras, en piezas que apenas tienen tejido muscular adherido. Eso no es caza, eso es desesperación. Eso es un animal que lleva tanto tiempo sin comer que está dispuesto a masticar lo que queda cuando ya no queda casi nada. El yacimiento representa una sequía catastrófica que secó los recursos hídricos, que mató a las presas herbívoras, que dejó a los grandes depredadores sin nada que comer, salvo a los propios grandes depredadores, que también estaban muriendo de inanición. Una de las marcas de mordida encontradas era tan descomunal que solo un Allosaurus de tamaño excepcional podría haberla producido, lo que pinta una imagen particular. Los más grandes sobreviviendo a expensas de los más pequeños, y cuando los pequeños morían, los gigantes no dejaban que nada se desperdiciara. La historia del Daspletosaurus
encontrado en los sedimentos del Cretácico tardío, merece un capítulo propio en cualquier catálogo del sufrimiento prehistórico. Este individuo vivió, por todo lo que sabemos, una existencia marcada por la violencia continua infligida por sus propios congéneres. El cráneo es un documento de horror, heridas de punción en la parte posterior de la cabeza, incisiones profundas en la cara, fragmentos de hueso arrancados, todos con la firma inconfundible de dientes de otro daspletosaurio, y todos, o casi todos, con señales de haber sanado. Este animal sobrevivió a múltiples ataques, vivió con esas cicatrices, siguió adelante. Pero el relato no termina con su vida, termina con su muerte, o más bien, con lo que vino después, porque el mismo cráneo presenta un segundo conjunto de marcas, cualitativamente diferentes de las anteriores. Marcas producidas después de la muerte, grandes perforaciones y arañazos producidos por algo que estaba extrayendo carne sistemáticamente de los huesos. El mismo tipo de violencia que había sufrido en vida se perpetuó sobre su cuerpo sin vida. Un daspletosaurio, probablemente más de uno, encontró el cadáver y se alimentó de él. Incluso mordieron ambos extremos de algunos huesos, lo que según los investigadores indica que quienes estaban comiendo eran meticulosos, que no desperdiciaban nada. Los paleontólogos que describieron este fósil lo calificaron como un registro único, porque muestra en un solo individuo la experiencia completa, violencia intraspecífica repetida durante la vida, seguida de canibalismo post-mortem. Este dinosaurio fue intimidado sistemáticamente por sus vecinos durante toda su existencia, y luego, cuando finalmente murió, esos mismos vecinos lo convirtieron en su cena. Y esto no parece haber sido excepcional entre los tiranosáuridos. Las marcas de mordida en la cara aparecen en la mayoría de los cráneos adultos de este grupo, lo que sugiere que la violencia facial era un componente estructural de su vida social. Pasaban la existencia recibiendo mordidas de sus congéneres, y cuando uno de ellos caía, los demás aparecían dispuestos a aprovechar el cadáver. Si la violencia entre tiranosáuridos habla de una sociedad brutal e inescapable, lo que ocurrió en la Argentina del Cretácico tardío habla de algo diferente, de organización, de coordinación, de lo que ocurre cuando la depredación deja de ser un acto individual y se convierte en una operación colectiva con un objetivo específico. 7 Maposaurus murieron juntos en lo que hoy es Argentina. 7 depredadores de aproximadamente 10 metros de longitud, cada uno con mandíbulas capaces de seccionar un automóvil, fallecidos en el mismo lugar y al mismo tiempo. En el yacimiento aparecieron adultos, jóvenes y juveniles, lo que indica que estos animales convivían, que no eran encuentros fortuitos entre solitarios, sino un grupo cohesionado. La presa disponible en su ecosistema que justificaba semejante nivel de coordinación era el argentinosaurio, uno de los animales más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra, un saurópodo que podía pesar tanto como 12 elefantes adultos. Un único Maposaurus atacando a un adulto de esa especie habría sido un suicidio. Las proporciones son las de un gato intentando derribar a una vaca. Pero 7 Maposaurus trabajando juntos representaban algo cualitativamente diferente. Probablemente rodeaban al gigante, algunos atacando las patas para impedir la huida, otros saltando sobre el cuello, otros lacerando los flancos. El argentinosaurio respondería girando, tratando de sacudirlos, utilizando su masa como arma. Pero hay un límite a lo que puede hacer un animal cuando 7 depredadores coordinados lo atacan simultáneamente desde múltiples ángulos con dientes del tamaño de cuchillos de carnicero. El hecho de que los propios Maposaurus murieran en el proceso, probablemente aplastados durante la cacería o atrapados mientras se alimentaban del cadáver, no hace sino confirmar la escala de la empresa. Eran máquinas de matar organizadas, capaces de comunicación suficiente como para coordinar ataques contra presas 10 veces más grandes que ellos. La caza en manada es aterradora cuando la protagonizan lobos. Cuando la protagonizan depredadores de 3 toneladas con cabezas del tamaño de bañeras, se convierte en algo que escapa a cualquier escala intuitiva del peligro. El espinosaurio, por su parte, era un tipo diferente de pesadilla. La narrativa popular lo presentaba durante décadas como un pescador gigantesco, una criatura seminacuática que pasaba sus días cazando peces en los ríos del norte de África Cretácico. La realidad, como suele ocurrir, era considerablemente más violenta. Los paleontólogos encontraron un hueso del cuello de un pterosaurio con un diente de espinosaurio literalmente incrustado en él. No a su alrededor, dentro del hueso. Un reptil volador con una envergadura de casi 2 metros había sido capturado por un espinosaurio de 15 metros de longitud con suficiente violencia como para que el depredador perdiera un diente en el proceso. Eso no es pesca, eso es una emboscada. El espinosaurio era un depredador de acecho. Podía flotar inmóvil en el agua durante horas,
indistinguible para cualquier observador desprevenido de un simple tronco a la deriva, con una vela en la espalda. Luego, cuando algo se acercaba a beber, cuando un pterosaurio descendía a atrapar un pez, cuando un dinosaurio terrestre se aventuraba demasiado cerca de la orilla, 15 metros de pesadilla prehistórica emergían del agua en una fracción de segundo. Han encontrado marcas de espinosaurio en huesos de dinosaurios terrestres también, lo que confirma que no tenía ninguna preferencia particular por las presas acuáticas. Cazaba lo que estuviera al alcance. Y lo más aterrador de un depredador de emboscada no es su tamaño ni sus armas, es la ausencia de advertencia. En tierra, puedes ver al depredador aproximarse. En el agua, el espinosaurio podía estar a 3 metros de ti sin que lo percibieras, hasta que sus mandíbulas se cerraban sobre tu pierna y sus garras te arrastraban hacia abajo. El registro fósil guarda también uno de los episodios de muerte colectiva más extraños y, en cierto modo, más patéticos de toda la historia de los dinosaurios. En Utah, un bloque de arenisca de 9 toneladas contiene los restos de al menos 6 utahraptores, adultos, jóvenes y juveniles, una familia completa de raptores gigantes, cada uno del tamaño de un oso polar con garras de 22 centímetros en cada pie, y mezclados con sus huesos, los restos de lo que intentaban comer cuando murieron todos juntos. Lo que probablemente ocurrió es esto. Un herbívoro quedó atrapado en lo que era barro prehistórico, con las propiedades de arenas movedizas. Una presa fácil, aparentemente. Un utahraptor fue a rematarlo, pero el barro era más profundo y más viscoso de lo previsto, y el raptor quedó atrapado. Llegó otro, luego otro, y en lugar de reconsiderar la situación, de buscar una alternativa, de aplicar cualquier cosa que pudiera describirse como pensamiento estratégico, los raptores siguieron entrando en la trampa uno tras otro hasta que toda la familia estaba hundiéndose lentamente en el mismo pozo de barro. Los investigadores encontraron evidencia de que algunos raptores pisoteaban a otros mientras se hundían, lo que convierte lo que debería haber sido una jornada de caza rutinaria en una escena de caos, pánico y muerte colectiva. Estos animales, supuestamente inteligentes, supuestamente capaces de cazar en grupo de manera coordinada, murieron víctimas del barro porque ninguno supo cuándo retirarse. Los Deinonychus, por su parte, realmente inventaron la caza en manada tal como aparece en la imaginación popular. La evidencia de su comportamiento grupal es indirecta pero convincente. Los paleontólogos han encontrado más de 14 yacimientos diferentes en Montana y Oklahoma, donde los restos de Deinonychus aparecen mezclados con los de Tenontosaurio, un herbívoro del tamaño aproximado de un autobús escolar. Pero lo que estos yacimientos revelan no es tanto coordinación táctica como caos organizado. Algunos investigadores proponen que la caza en manada de los Deinonychus no era el baile coreografiado de los documentales naturalistas, sino algo más parecido a la alimentación frenética de los hienas. Uno atacaba, hería a la presa, y el olor de la sangre atraía a los demás. Lo que seguía era una competición violenta, no solo contra el herbívoro, sino entre los propios raptores, por acceder a las mejores partes del cadáver. Las marcas en los huesos de los Deinonychus, encontrados en estos yacimientos, muestran fracturas consistentes, con golpes recibidos no de la presa, sino de sus propios compañeros de caza. Esas garras en forma de hoz, que hacen tan famosos a estos animales, no servían únicamente para matar presas. Servían también para mantener a distancia a cualquier comensal que intentara arrebatarles su porción de la comida compartida. Entre todos los fósiles que nos han llegado del mundo mesozoico, pocos capturan la violencia prehistórica con la inmediatez y la crudeza del que los paleontólogos han bautizado como los dinosaurios peleando, encontrado en Mongolia y datado en aproximadamente 75 millones de años. 2 esqueletos perfectamente preservados en el momento exacto de su muerte. De un lado, un protoceratops, un herbívoro del tamaño de un cerdo con un pico córneo y un temperamento evidentemente feroz. Del otro, un velociraptor con su famosa garra curvada hundida en la garganta del protoceratops. Pero el herbívoro no aceptó el desenlace pasivamente. Sus mandíbulas están cerradas sobre el brazo del velociraptor y el análisis del hueso muestra fracturas producidas por la presión de la mordida. Ambos animales estaban muriendo y ambos seguían luchando. Probablemente los sepultó una duna de arena que colapsó sobre ellos mientras peleaban, inmortalizando para siempre ese instante de violencia mutua. Lo que hace este fósil filosóficamente perturbador es lo que revela sobre la naturaleza del instinto. Ninguno de los dos podía ganar. El velociraptor no podía liberar su garra sin perder el brazo. El protoceratops no podía escapar sin recibir el golpe mortal en la garganta. Estaban atrapados en un equilibrio de muerte mutua, y en lugar de ceder, ambos eligieron seguir luchando hasta que el mundo literalmente los enterró. 75 millones de años después, todavía podemos ver exactamente cómo era ese momento.
dos criaturas negándose a rendirse ante una situación que ninguna de las dos podía ganar. Volviendo a los tiranosáuridos, hay algo sistemático en la forma en que se infligían violencia entre sí que trasciende los casos individuales. El 60% de los cráneos adultos de tiranosáuridos presentan marcas de mordida, y estas marcas no están distribuidas aleatoriamente por la superficie del hueso. Se concentran en zonas específicas, alrededor de los ojos, a lo largo del hocico, en la zona de la mandíbula. Siempre las mismas áreas, siempre el mismo patrón, y todas habían sanado, lo que indica que estas heridas no eran letales, eran rituales. Los paleontólogos que estudian estos cráneos proponen que los tiranosáuridos habían desarrollado un sistema social basado en el enfrentamiento facial. En lugar de danzas de cortejo, en lugar de exhibiciones de plumaje o vocalizaciones complejas, estos animales resolvían sus jerarquías mordiéndose la cara mutuamente hasta que uno cedía. El patrón aparece consistentemente una vez que los animales alcanzan la madurez sexual, lo que sugiere que estas confrontaciones estaban relacionadas con el acceso a la reproducción. Un gorgosaurio adolescente probablemente pasaba esos años críticos de su vida, siendo sometido sistemáticamente a este ritual por individuos más grandes y dominantes, acumulando cicatrices que contaban la historia de su estatus social. Cuando finalmente alcanzaba el tamaño suficiente, podía empezar a infligir el mismo tratamiento a la siguiente generación. El caso del Coelophysis es un recordatorio de que la ciencia, por muy rigurosa que sea, es también humana y por tanto vulnerable al error. Durante más de 50 años, este pequeño dinosaurio del Triásico tardío cargó con una reputación de caníbal infanticida. Las exposiciones en museos lo describían como un animal que devoraba a sus propias crías cuando los recursos escaseaban. Los libros de texto lo citaban como ejemplo de canibalismo confirmado. La historia era esta. Algunos especímenes adultos de Coelophysis habían sido encontrados con huesos pequeños dentro de sus cavidades torácicas. La conclusión parecía evidente. ¿Qué otra cosa podían ser esos huesos diminutos sino los restos de sus propias crías? En 2006, alguien finalmente examinó esos huesos con la atención que merecían, y la respuesta fue tan sencilla como devastadora para la narrativa establecida. Los huesos no pertenecían a crías de Coelophysis. Eran restos de pequeños cocodrilos y lagartijas, presas habituales en la dieta de este animal, perfectamente coherentes con su tamaño y sus capacidades. Aún más, algunos de los supuestos contenidos estomacales ni siquiera estaban dentro de los adultos. Eran simplemente esqueletos juveniles que habían quedado físicamente debajo de los adultos cuando todos murieron juntos durante alguna catástrofe colectiva. 5 décadas de infamia basadas en un error de observación. El Coelophysis, que resulta ser uno de los dinosaurios más normales y socialmente convencionales de su época, sigue apareciendo en libros y sitios web desactualizados descrito como un infanticida caníbal. Su reputación quedó destruida para siempre por una conclusión apresurada. El Triceratops es otro animal cuya imagen popular dista considerablemente de la realidad paleontológica. El herbívoro pacífico, el paquidermo del Cretácico que vagaba tranquilamente por los bosques de helechos, tiene un currículum de violencia que desconcertaría a cualquiera. Han encontrado un cuerno frontal de Triceratops con una marca de mordida de Tiranosaurio Rex, curada, lo que significa que un Rex intentó morder la cara de este Triceratops y el Triceratops sobrevivió al intento. Más revelador aún, han encontrado huesos de Tiranosaurio Rex con perforaciones que coinciden en tamaño, forma y ángulo con los cuernos de Triceratops. El Triceratops mató a Rex. Tenemos la evidencia en los huesos. Un cuerno de Triceratops podía alcanzar 90 centímetros de longitud, 2 de ellos, montados sobre una cabeza que funcionaba como ariete, conectada a un cuerpo de 10 toneladas, capaz de alcanzar velocidades considerables. Cuando un Triceratops cargaba, las leyes de la física se ponían completamente de su lado. Las marcas en los huesos sugieren que estos animales no solo se defendían, atacaban. No esperaban a ser atacados para responder. Bajaban la cabeza y embestían, contra depredadores, contra rivales de su propia especie, contra cualquier cosa que se interpusiera en su camino. El 17% de los cuernos de Triceratops presentan daños consistentes, con impactos violentos durante su vida, señales de que estos animales usaban sus armas con regularidad y con fuerza. El Triceratops pacífico es una ficción conveniente. La realidad era un animal con la psicología de un animal territorial profundamente agresivo, capaz de matar al mayor depredador de su ecosistema. Hay un hueso de alosaurio en un museo de Utah con un orificio perfectamente redondo, perforado de lado a lado. El orificio mide exactamente 3 centímetros de diámetro, y los bordes muestran signos de cicatrización.
lo que significa que este alosaurio vivió con esa herida durante meses antes de morir. La herida fue producida por un espigo caudal de estegosaurio. El análisis geométrico es concluyente. Tamaño, forma, ángulo, todo coincide. Un estegosaurio giró su cola durante un enfrentamiento y clavó uno de esos espigas a través de la vértebra de un alosaurio, con suficiente fuerza para perforar el hueso de lado a lado, y luego consiguió extraer el espigo sin romperlo. El 10% de los espigas caudales de estegosaurio muestran daños en las puntas consistentes con impactos contra material duro, fracturas, astillados, tejido óseo nuevo, creciendo alrededor de daños previos. Lo que significa que los estegosaurios usaban sus colas como armas de manera habitual, con suficiente frecuencia como para que las marcas aparezcan en 1 de cada 10 espigas. Hay también un alosaurio, cuyas marcas en la cadera sugieren una herida de espigo que fue mortal. Quienquiera que asestara ese golpe dio en un punto vital, y el alosaurio murió. El anquilosaurio llevaba la defensa a un nivel que la física moderna puede cuantificar con precisión. Los cálculos biomecánicos muestran que la maza caudal de este animal podía generar la fuerza suficiente para fracturar completamente el hueso de la tibia de un tiranosaurio rex. No fisurar, no dañar. Fracturar en múltiples fragmentos. La maza era esencialmente una bola de bolos hecha de hueso sólido, fijada al extremo de una cola compuesta de músculo puro, capaz de entregar un impacto equivalente al de una camioneta en colisión. Pero lo más revelador es que estas mazas no se usaban únicamente contra depredadores. Han encontrado un anquilosaurio llamado Zuul, con placas de armadura dañadas en los flancos, con señales de cicatrización. El patrón de los daños es consistente con el impacto de la maza caudal de otro anquilosaurio. Estos animales se golpeaban entre sí con sus propias mazas como método de resolución de disputas intraespecíficas. Las mazas solo se desarrollaban cuando los animales alcanzaban la madurez sexual, lo que apunta a que eran armas de competición reproductiva. 2 anquilosaurios macho, uno frente al otro, turnándose para golpear los flancos del adversario hasta que uno de los dos no podía continuar. El animal que podía romper la pierna de un rex a distancia usaba esa misma arma para sus discusiones domésticas. Y finalmente, existe un candidato que podría disputarle al tiranosaurio el título de criatura más psicópata de todo el Mesozoico, y no es un carnívoro. El paquicefalosaurio era un herbívoro de tamaño mediano, con una característica anatómica extraordinaria: una cúpula craneal de hueso sólido, que podía alcanzar los 27 centímetros de grosor, un casco biológico diseñado específicamente para absorber impactos, y una proporción significativa de los cráneos adultos de esta especie muestran evidencia de lesiones cerebrales producidas por golpes de cabeza, no ocasionales, no accidentales, sistemáticas, regulares. Un estilo de vida construido en torno a infligirse traumatismos cráneoencefálicos mutuamente. Los cráneos presentan cicatrices específicas en la cúpula, áreas de hueso dañado que intentaron regenerarse, heridas circulares donde fragmentos de hueso fueron literalmente arrancados por el impacto y luego cicatrizaron dejando marcas permanentes. Algunos de estos daños son tan profundos que probablemente causaron infecciones que mataron a los animales semanas después del enfrentamiento. Y lo más perturbador, muchos de estos daños aparecen en individuos jóvenes, lo que indica que los paquicefalosaurios comenzaban a darse cabezazos mutuamente antes de alcanzar la madurez adulta. Era un sistema social, una jerarquía de dominancia establecida y mantenida mediante el daño cerebral recíproco. Cada encuentro social era potencialmente un traumatismo. Cada disputa territorial se resolvía con los cráneos como arietes. Durante millones de años, esta especie perfeccionó el arte de darse golpes en la cabeza como forma de interacción, y lo consideró un sistema lo suficientemente exitoso como para seguir usándolo generación tras generación. En ese sentido, si tuviéramos que elegir el dinosaurio más psicopático de todos los que pueblan este catálogo de horror prehistórico, el paquicefalosaurio tendría un argumento poderoso. No porque fuera el más grande, no porque fuera el más carnívoro, no porque fuera el más letal, sino porque instituyó el daño neurológico mutuo como norma social y lo mantuvo durante millones de años. Porque eligió el traumatismo craneal como lenguaje de su jerarquía, porque convirtió el sufrimiento cerebral en rutina. El registro fósil habla con una claridad que ningún libro de texto de biología evolutiva puede capturar del todo. El mundo prehistórico no era un jardín edénico de criaturas majestuosas viviendo en equilibrio armónico. Era un planeta donde los depredadores más grandes se comían a sus propias familias cuando el hambre apretaba, donde los herbívoros más pacíficos escondían armas capaces de matar a los mayores carnívoros de su época, donde la violencia intraespecífica era tan omnipresente
que los cuerpos adultos la llevaban grabada en los huesos como una autobiografía de golpes recibidos. 150 millones de años de historia grabados en piedra. Y lo que cuentan es una historia de violencia, de adaptación, de una brutalidad que no tenía nada de caótica, sino que estaba profundamente integrada en la estructura social de cada especie. Los dinosaurios no eran monstruos sin sentido. Eran algo más interesante y más inquietante que eso. Eran criaturas con sistemas sociales, con jerarquías, con comportamientos repetibles y predecibles, todos ellos construidos sobre la violencia como fundamento. El planeta que habitaron era exactamente tan brutal como suena, y en cierto modo extraño, mirar hacia atrás a ese mundo hace que éste, con todas sus imperfecciones, parezca casi acogedor en comparación.